Hola, Dios te bendiga. Aquí estamos de nuevo para cerrar este tema que nos concierne en relación a un pensamiento de alguien que externó lo que había en su corazón. Y era la expresión: si yo tuviera alas, si tuviera la posibilidad de largarme, me iría de este lugar. Abandonaría lo que es mi estilo de vida, abandonaría mi familia, abandonaría mis amigos, abandonaría mi tierra. ¿Por qué? Porque hay algo que me consume, hay algo que me está desmoronando. Y estábamos hablando de la relación de un padre con su hijo, que pudo decir: soporté enemigos, planeé capturarlos, los vencí. Pero esto se trata de algo íntimo, algo familiar. Mi propio hijo queriendo tomar el trono, mi propio hijo queriendo usurpar mi lugar. Estaba totalmente desesperado. Y cuando hablamos de esto, es algo que nosotros tenemos que pensar. Cada cosa que nos amenaza, cada situación que nos pone en jaque, tenemos que tomar una decisión. ¿Por qué es tan difícil tomar decisiones cuando en realidad, si nosotros pensamos, nuestra vida está hecha de malas decisiones que hemos tomado? Por lo tanto, si decisiones nos llevaron a estar mal, si decisiones nos llevaron a ponernos en situaciones de aprieto, pues decisiones son las que tenemos que tomar para salir de esa situación. David toma una decisión y dice, de manera personal lo digo, llego a una conclusión en medio de todo lo que estoy viviendo y tiene que ver con esto: en cuanto a mí, me voy a refugiar en Dios. En lo que de mí depende, yo voy a confiar que este Dios a quien yo lo busco de día, de tarde y de noche, es un Dios que no me va a defraudar, es un Dios que me va a dar una puerta de salida. Y delante de Él expondré mi causa, delante de Él gemiré, delante de Él me lamentaré, entraré en reflexión. ¿Qué hice mal como padre? ¿Cómo pude llegar a esta situación? Y sé que ese Dios, mi Dios, no me va a juzgar. Mi Dios tendrá de mi compasión, me dará una alternativa, me dará una puerta de salida. Cada vez que nosotros estemos en una situación de aprieto, tenemos que entender que por encima de toda amistad, que por encima de toda situación de familia, por encima de toda situación humana que querramos buscar, tenemos que aprender a refugiarnos en Dios. Este Dios que muchos podrán decir es invisible. ¿Cuántas cosas nosotros podemos también llegar a la conclusión que no vemos, pero que causan un efecto? La electricidad es una de ellas. ¿Quién puede ver la electricidad en sí? La corriente en sí nadie la puede ver, pero ¿cómo podemos entender los resultados? Pues agarre dos cables pelados y va a entender que la electricidad existe. Algo mucho más poderoso y algo mucho más complejo de poder trabajar a favor nuestro es nuestro Dios. Nuestro Dios tiene la capacidad de poder ver qué cosa hicimos mal y en la que nosotros nos confesemos delante de Él. Él es fiel y justo. Él no va a encontrar placer en castigarnos. ¿Por qué? Porque si hay un corazón arrepentido, si hay una persona que entiende qué es lo que hizo mal, como también entienda esto, que en todo problema bilateral hay dos, como lo dice la palabra, bilateral. ¿Qué significa esto? Que nosotros en la vida tenemos que aprender a asumir nuestro 50%. El 50% de lo que a mí me corresponde, el 50% de lo cual yo no lo puedo imputar a otra persona, el 50% que tiene que ver con aquello que no es justo, que yo esté siempre viendo que otros son los culpables, que otros son los que me lastiman, que otros son los que me ponen en jaque. Cuando tú estés en una situación de aprieto, tienes que tomar una decisión y tu decisión tiene que ir en torno a esto: clamaré a Dios, le derramaré mi corazón, porque aquí es donde llegamos a esta situación. Las crisis te obligan a sacar lo mejor de ti. Cuando uno entiende esto, es ahí donde aprende a crecer. La personalidad se afirma, ¿sí? El carácter se hace más fuerte porque la persona tiende a sacar enseñanza de todo lo que está viviendo. Cuando nosotros tengamos una situación que nos ponga en jaque, siempre vaya a Dios Padre, siempre vaya a Jesucristo y dígale: esto es lo que a mí me está sucediendo, esto es lo que no le encuentro salida, no encuentro cómo solucionarlo.
Y nuestro Dios, que es nuestro Padre, nos va a tratar como hijo en la medida que podamos ser respetuosos. Pero muchas de las cosas que nos sucede, nos las hacemos personal con Dios. Como si Dios hubiese tomado la decisión que nosotros hemos tomado de criar mal a nuestros hijos, de tomarnos licencias que no nos corresponden. Porque eso es lo que le había sucedido a David. Se volvió un conquistador, era un guerrero, era un hombre extremo, pero había descuidado la familia. Yo sé que ese no es el punto que ahorita nos toca, pero hay un dicho que tú lo sabes, lo habrás escuchado y yo quiero recordártelo. Dice, todo lo que no nos mata nos hace más fuerte. Todas las cosas que tú crees que es para morir, en realidad Dios no va a permitir que eso suceda. Lo que Dios quiere es que tú saques una enseñanza. Lo que Dios quiere es que tu carácter se afirme. Lo que Dios quiere es que tu personalidad pueda avanzar, pueda crecer. No permitas que algo que te ponga en jaque a nivel familiar te haga bajar la cabeza, te haga desertar. Creo yo que una de las cuestiones que más juicio nos pueden poner delante de Dios tiene que ver con desertar, porque es desobligarnos, es botar la carga, es decir, no quiero, no puedo más, cuando en realidad la Biblia a nosotros nos habla de dar el extra. ¿Sí? El extra es la fuerza que sacamos más allá de toda la fuerza que creíamos que podíamos tener. De ahí viene la palabra extraordinario, ¿sí? El extra de lo ordinario, de lo común, de lo corriente. Cuando uno se considera así, porque eso somos, personas comunes y corrientes, hasta el más inteligente cuando entra en jaque, entra en crisis. Hasta el más superdotado de un coeficiente intelectual X, que usted pueda decir, ese sí es inteligente, cuando algo lo hackea, cuando algo lo pone en apuro, a veces no sabes qué hacer. Cuando uno se ve como lo que realmente es, personas ordinarias, comunes, corriente, podemos sacar el extra de esa situación. ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Qué es lo que quieres hacer? Lo primero, yo te recomiendo, deja de andar pidiendo consejos. Ve a Dios y dile, esto es lo que yo no controlo. Esto es lo que se me escapa, pero tengo conciencia de que puedo hacer en la vida algo más que lamentarme. Todas las personas en la vida solamente se lamentan de su día, se lamentan de su trabajo, se lamentan de su familia, pero ¿qué quieren hacer? ¿Qué están dispuestos a realizar a cambio de salir de esa situación? Y eso es algo que yo quisiera que usted lo lleve en su corazón. ¿Por qué? Porque Pablo, el apóstol Pablo nos habla y nos dice, ha habido situaciones donde realmente me siento aplastado, me siento para morir, me siento que ya di todo, pero aun cuando eso sucede, hay algo que me da un respiro, hay algo que me hace entender que no todo está acabado, hay algo, y ese algo, yo quiero decirle, no viene de tu voluntad, no viene de tu fuerza física, ese algo es sobrenatural. Es algo que desciende del cielo, es algo que lo manda Dios. ¿Por qué? Porque es Dios interesado en que seas alguien que pudo triunfar, alguien que no quedó como una estadística en el camino de que fracasó, sino como alguien que realmente pudo entender que Dios no lo iba a dejar. David dijo, en cuanto a mí tomo esta decisión, sí quiero volar. La expresión más vulgar y común y corriente sería, sí quiero largarme. Sí quiero desertar. ¿Por qué? Porque qué padre en su juicio común va a querer pelear con su hijo. Él cuando medía su experiencia, cuando él medía su fuerza, él entendía que no podía hacer eso. Moralmente no podía hacerlo. Era su hijo amado. Hay tantas cosas que nosotros no podemos hacerlas en nuestras fuerzas. Por lo tanto, yo te animo, este es el tiempo de buscar a Dios. Este es el tiempo de reconciliarte con Él. Este es un tiempo, todo lo que estás viviendo en tu casa, todo lo que estás viviendo en tu comunidad, en la familia, es una oportunidad. Mucho más allá de quererlo ver como algo que te quiere matar y te quiere destruir, es una oportunidad que Dios te dice, reconcíliate conmigo. Busca en mí la fuerza, busca en mí la sabiduría, porque yo estoy dispuesto a hacer que todo lo que te propongas te salga bien.
Este es mi deseo y esta será mi oración, porque este es mi ministerio, trabajar con los desalentados, los descorazonados, los que no tienen fuerza, los que quieren desertar. Si en algo te podemos servir, en estos teléfonos que aparecen acá y en este correo electrónico, podemos estar a tu disposición. Que el Señor te bendiga, que el Señor afirme tu carácter y tu personalidad y te dé el deseo de tu corazón. Dios te bendiga.